es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Verso 21, todos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Así, breve, vamos a tocar esta doctrina hoy. Esta doctrina bíblica, 100% bíblica. Hoy vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, o la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros en sí sabemos y tenemos claro que la palabra de Dios es poder. Que la palabra de Dios, hermanos, sabemos porque hemos visto el resultado en nuestra vida personal. Y quiero que en esta noche pongan mucha atención. Porque nosotros sí tenemos claro que la Biblia es la palabra de Dios y estamos seguros. No tenemos duda. Yo no tengo duda. No tengo duda que la Biblia es la palabra de Dios. Tengo claro. Una, porque es viva en mi vida. Amén. A la gente se le enseñó en algunas veces a abrir el Salmo 91 para tener la protección de Dios en la casa. Y usted puede tener la Biblia, el Salmo 91 abierto, pero si no lo tiene en el corazón, en vano lo tiene abierto allí en su casa. Es como aquel que es exigente con la palabra, pero no vive. Aquel que para poner la palabra a otro se la pone sin misericordia, pero vive una vida que no es agradable ante los ojos de Dios. Eso es grave, ¿o no es grave? No es grave, eso es gravísimo. Y entonces uno sabe que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante, más que toda espada de dos filos. Y tenemos claro, pero en el universo hay muchas personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Una, porque dice que fue escrita por hombres. Y es cierto, fue escrita por hombres. Pero ¿qué dice aquí la profecía? La misma palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entiéndanme por favor, que la palabra de Dios no vino porque el hombre, hermanos, dijo, esta es la voluntad, que yo la haga, o que yo la hable, o que yo la escriba. Sin embargo, dice la Biblia que no vino por voluntad humana la profecía, que es la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios, aunque estos hombres escribieron las sagradas escrituras, pero estas palabras que ellos escribieron eran dadas por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo en esta noche? Y si se lo va a dar, que se lo fuerte, porque Él se merece la gloria. Él es el que guía al pueblo a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermano. Ahora, la gente cuestiona, el ateo cuestiona, los que no creen en Dios cuestionan, los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios cuestionan. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para enfrentar esta situación que estamos viviendo en este siglo XXI? ¿Tenemos suficiente
suficiente o suficiente herramienta para poder defender nuestra fe? ¿Tenemos nosotros suficiente conocimiento para defender la Biblia? Y que alguien que venga a decirme, muéstrame por lo menos 3 verdades con respecto a la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Qué argumentos tiene usted para defender? Aunque no necesita la Biblia su defensa, ni necesita mi defensa, pero usted tiene argumentos para defender, hermanos, para defender lo que usted cree. Si yo le pregunto, si yo fuera ateo y le pregunto a ustedes, muéstrenme que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué mostraría usted? Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. La Biblia es enteramente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por hombres. Porque aunque fueron hombres, fue un solo actor. Y Él es el Espíritu Santo. Existen múltiples evidencias que así lo demuestra la misma palabra. Y hay por lo menos 2 evidencias. Escúcheme, hay por lo menos 2 evidencias que afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Una de ellas es evidencias internas. Mire, puede escribir si quiere o grabárselo en el corazón. Una de las evidencias que la Biblia es la palabra de Dios, evidencias internas. Para que me entienda mejor, la misma Biblia se defiende sin necesidad que nosotros la defendamos. Y eso es lo primero que vamos a aprender. Evidencias internas. En segundo lugar, hay evidencias externas, que es lo que se ve cumplido. Lo que ya está profetizado se ve cumplido. ¿De acuerdo? A esas se le llaman evidencias externas. Cosas que usted ve que han pasado y que vienen y que están escritas en este sagrado libro que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de evidencias internas, estamos hablando de aquellas que la misma Biblia describe, hermano, declaraciones que están en la Escritura, en la palabra de Dios, como en el Salmo 19:7. Vamos a abrir la Biblia para que usted empiece a mover sus manos y en lugar que le dé sueño, le dé gozo a su nombre. Salmo capítulo 19. Y el hermano Eliseo no sabía que yo iba a predicarle esta doctrina. Pero si usted analizó los versos que él leyó en el Salmo 105, en el Salmo 119, también concuerda. Verso 7 del Salmo 19. Estas son evidencias que la misma Escritura declara ser la palabra de Dios. Amén. Y que los santos hombres, como está escrito allá en Pedro, no hicieron ni pusieron lo que ellos quisieron, sino lo que el Espíritu Santo les daba. Quiere decir esto, que estos hombres no hablaron ni profetizaron lo que ellos pensaban, sino que muchos de los profetas decían, y vino palabra de Jehová sobre mí. Imagínense. En toda ocasión ellos dijeron que lo que estaban profetizando o escribiendo era palabra revelada de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová, diga conmigo, la ley de Jehová. Diga conmigo, es perfecta. Y es que es perfecta. En ella no hay falsedad. En ella no hay mentira. La ley
perfecta a su nombre, que convierte el alma. Ningún libro escrito por los hombres más sabios de la tierra pueden hacer lo que la palabra de Dios hace. ¿Qué hace la palabra de Dios? Primero es perfecta. Digo conmigo, la Biblia es la palabra de Dios porque es perfecta y convierte el alma. Y la gente dice, ¿quién podrá cambiar a esa mujer? No, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, ha transformado nuestra alma en un alma salva, en un alma, aleluya, que ahora tiene un dueño eterno, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestra alma fue transformada. Dele fuerte ese aplauso. Y fue por la perfecta palabra de Dios. Mi alma lo alaba en esta hora. ¿Qué más hace esta palabra? La palabra de Dios es perfecta. Amén, hermanos, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, perfecta y fiel. Aleluya. Hello, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Diga conmigo, la palabra de Dios es perfecta. Y es fiel. Aleluya. Que hace sabio. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Alaban al Señor. Por eso es que aquí había gente tan sencilla, pero que el Señor los ha hecho sabios. Había gente tan rebelde y algunos que todavía no se componen. Ojalá la palabra los enderece hoy, que son más rebeldes que el diablo. De verdad, y no se asuste, es cierto, hay gente que usted la ve, así que no quiebra un plato y quiebra la vajilla. Alábele si puede. Mire que hay gente que aparenta, hermano, ser transformados del alma y siguen siendo igual. Como que no hay muchos amenes, ¿verdad? Pero no es interesante que hayan amenes. Lo importante es que entendamos que Dios nos ha hecho sabios, que Dios nos ha transformado a través de la palabra que es viva, que es eficaz, que es fiel, que es perfecta. ¡Amén! ¡A su nombre, iglesia! Entonces la palabra de Dios es perfecta, es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿O no? Hay gente que es más sabia que los arquitectos, que los estudiosos, aquí hay gente más sabia que los astronautas. Hay gente entendida. ¿Pero por qué? Porque tenemos una palabra que es perfecta y que es fiel. ¿De acuerdo? Entonces, la misma palabra de Dios nos da evidencia, en pocas palabras, las evidencias internas. Amén. En el Salmo 119, vamos más adelante, por favor. Salmo 119. Verso número 103. Salmo. Amén. Gloria a Dios. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu mandamiento he adquirido inteligencia. Aleluya. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino.
juntos vamos a memorizar este verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No hay palabra más fiel que la Biblia, que es la palabra de Dios. No hay palabra más certera y verdadera que es la palabra de Dios. Aleluya. Transforma el alma, hace sabio al sencillo, que más es dulce a mi paladar. Aleluya. Es lámpara que me alumbra, es lámpara a mis pies y lumbrera tu palabra, Señor Dios. Qué belleza, ¿no, hermano? Por eso es que ve usted tanto hermanos bien sabios, hermanos entendidos, que como la palabra de Dios los alumbra, no tropiezan. El problema es, como ya algunos ya dejaron la verdad, ya dejaron la palabra, solo viven en el hoyo. ¿Por qué? Porque no hay quien alumbre su vida. Y no habiendo quien alumbre su vida, lo que hace es tropezar. Y así hay un montón de creyentes dentro de aquí con grandes chichotes. Si no entiende que es chichote, unos golpes moretones por todos lados. Así es, amén, Señor. Hello, mírenme acá por favor y sonría porque le estoy predicando la palabra de Dios, que viva. A menos que le esté golpeando el ego y le esté golpeando el orgullo, pues allí es otra cosa. Levante la mano en alto y diga gracias, Señor, porque por tu palabra voy a ser sencillo. Amén. A su nombre, sigan alabándome, no sé por qué la gente se pone tan triste, hombre, si aquí no es velorio, aquí no es hermano cementerio, aquí está la gloria de Dios y su palabra que traspasa el entendimiento de los sabios. Ponga mucha atención y escuche, hermano, amén, en esta noche. Entonces, diga conmigo, es lámpara. Si vivo todo moreteado es por cabezón, que no lo obedezco. No le dije cabezón, usted tiene que, la verdad que el que no obedece la palabra de Dios es cabezón. Amén, alabado Jehová. ¿O no? Y lo que pasa es que como no la obedece, por eso andan todos golpeados, pues. Pero ojalá aprendan, hombre. Palabra de Dios, aleluya. Ya que no quieren hacer bien o no quieren obedecer el consejo del púlpito, el Señor los va a hacer obedecer, porque si les ha alumbrado la luz de Cristo, Cristo mismo los va a alumbrar con esta palabra para que sean sabios y sean bendecidos por ella. Fuerte ahí. ¡Come! ¡A su nombre! Nombre, esta palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo declara. En el Salmo 19, verso 7, ¿verdad, hermano? Y en el Salmo 119, verso ¿qué? 103, 104 y 105. ¿Dónde más el Señor declara que su palabra es verdadera y que no es de hombre? Vamos a Jeremías 36:1. Más adelante. Vamos a foguear la Biblia. Estas son las doctrinas verdaderas. El que viene con 4 versículos diciendo esta es la verdad, sea anatema, sea maldito, dijo el apóstol Pablo. 37:5. Capítulo 36. A su nombre. Foguee la Biblia para que sea sabio. En lugar de ver tanto partido, tanta novela, foguee la Biblia. Que es la palabra de Dios. Verso 2, 36:2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Pero que el verso 1 que dice: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, y diciendo, ¿a quién le vino la palabra? A Jeremías.
¿Y quién envió esta palabra a Jeremías? Jehová. Entonces quiere decir que los hombres oyeron la voz de Dios y la escribieron. Pero Jeremías no estaba escribiendo lo que él quería, sino que la voz de Jehová vino sobre Jeremías para que él escribiera en el rollo que hoy estamos leyendo, que la palabra no es palabra de hombre, sino que es palabra de Jehová el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por su palabra creó todas las cosas. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Entonces, una de las evidencias que la Biblia es la palabra de Dios son evidencias internas. Vamos a Juan capítulo 10, vamos más adelante. Juan capítulo 10, verso 35. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues vamos a leer la Biblia, hermanitos. Que algunos andan muy afanados en el trabajo, que no tienen tiempo de leer ni de orar. Por eso cuando vienen a la iglesia solo a criticar y a quejarse y a chambrear vienen. Porque andan afanados y no tienen tiempo para Dios. Juan capítulo 10. Diga, ya me voy a componer, hombre. El problema más grande del ser humano es que no reconoce su pecado. No reconoce. 10:35. Bueno, hoy vamos a ser entendidos por la palabra viva. Amén, hermanos. La palabra viva es poderosa, hermano. A su nombre. Juan capítulo 10. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y verdadero. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Fiel es Dios. 10:35. Déjeme ver. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿qué haríamos? ¿Que nos hagas lo que pidamos? 35, perdón. Estábamos ahí mal. Juan 10:35. Oye, yo estoy muy atrás. Mire pues. Juan 10:35, estamos un poquito adelante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estaba en otro versículo que se parecía. Lejos. Amén. Entonces dice, verso 35, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Aleluya. Mire, hermano, ¿y esto a quién se lo dijo Jesús? A los fariseos. Pero ¿a quién le llamó dioses el Señor? Mire lo que dice, pues. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué pasa con la escritura? La palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no cambia. No tiene variación. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios es la que nos ilumina. La palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra de Dios es la que nos restaura, hermano. A su nombre, hermano. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Hay poder, Jesús, en esta hora. Entonces, la palabra de Dios es inquebrantable. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos también a Romanos 3:2. Estas son evidencias, hermanos, internas. Recuerde. Romanos capítulo número 3:2. Dice la Biblia, mire, hermano amado. A su nombre. Verso 2. ¿Lo tienen? Mucho en todas maneras.
Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué se nos ha sido confiada a nosotros? Entonces, ¿es la palabra de quién? No es la palabra de los hombres. A nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios. Vamos así rápido también a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, versículo 3. Un poquito adelante, hermanos. 1 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 13. A su nombre. 2:13, primera epístola del apóstol San Pablo, o el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, ¿de quién, hermano? De Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron la palabra los hermanos de Tesalonicenses? ¿Cómo la recibieron? ¿Como palabra que venía de los hombres? ¿Cómo la recibieron ellos? ¿Como palabra qué? Como palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a la segunda evidencia. ¿Cuál fue la primera evidencia que la Biblia es la palabra de Dios? Evidencias Internas. ¿Tiene claro usted que la Biblia es la palabra de Dios con esta primer verdad que hemos estudiado? ¿Tendrá alguna duda usted? Ahora, vamos a lo segundo, que son las evidencias externas. Si uno comienza a analizar la unidad de la Biblia, esa es la primera verdad con respecto a las evidencias externas. Si uno comienza a ver la unidad de la Biblia, fíjese que la Biblia, así rápido, la Biblia fue escrita aproximadamente en 1600 años. Imagínense. El primero que escribió los primeros libros fue Moisés. El último escritor que el Espíritu Santo usó fue Juan el apóstol. Y si uno analiza, la Biblia fue escrita por no menos de, diríamos, 1600 años. Aproximadamente por 36 o 38 escritores. Imagínense. Pero ni Moisés conoció a Juan, ni Juan conoció a Moisés. Pero si uno ve la unidad de la Biblia, que la Biblia no se contradice. La palabra de Dios es como un hilo inquebrantable, que todo lo que fue escrito por estos hombres en diferentes épocas, en diferentes edades, por diferentes hombres, por campesinos, por agricultores, por hombres estudiados como doctores, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno puede analizar que la Biblia es como un hilo inquebrantable desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces uno puede analizar la unidad, aunque son, ¿cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. 39 y 27 son 66. Ahora, en alguna parte la Biblia
hermano, que en la palabra de Dios ¿se ha visto algún error? No lo hay. La Biblia es, hermanos, inquebrantable, es perfecta y es fiel. Aunque fueron diferentes escritores, la Biblia no se contradice, porque aunque fueron varios escritores, fue un solo autor, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Lo que comenzó en Génesis, aleluya, y terminó en el Apocalipsis, todo eso, toda la palabra no es quebrantable, porque es palabra fiel y verdadera. A su nombre. Entonces uno analiza su unidad. La Biblia no se quebranta, la Biblia no se contradice. La palabra de Dios es recta, es fiel y es perfecta. Amén. En segundo lugar, con respecto a las evidencias externas, vamos a ver su extensión. Aunque la palabra de Dios es un libro que no solo contiene asuntos espirituales, sino que también contiene asuntos científicos. Fíjate que la Biblia tiene asuntos científicos, que lo que los científicos ya están descubriendo ya estaba escrito en la Biblia. De verdad. Mire, Cristóbal Colón, ¿qué descubrió Cristóbal Colón? Miren acá, por favor. ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? ¿Qué descubrió? Descubrió América. Óigame, ¿qué se pensaba? Antes de descubrir América, ¿qué se pensaba? ¿Que la Tierra era? Pero, imagínense usted, muchísimo. Cristóbal Colón descubrió América 1500 años después de Cristo. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ya Dios había dicho por su palabra que la Tierra era un globo. A través de Isaías lo había dicho. Entonces tiene una extensión gloriosa, histórica, doctrinal, hermano, científica. Entonces lo que los científicos han ido descubriendo son cosas que ya Dios había dejado escritas en este santo libro. Este santo libro es la palabra de Dios. Su extensión es gloriosa, enseña, renueva, restaura, es profecía que se cumple, es gloriosa la palabra de Dios. Diga amén. A su nombre. Entonces contiene mucho contenido glorioso, científico. El Señor dijo a través del profeta Jeremías, ¿se acuerdan ustedes? Sin duda equivocarme, creo que está en el capítulo número 4, verso 12 o 12:4, donde dice el Señor: cierra, Jeremías, las palabras de este rollo, aleluya, y ciérrala bien, porque en los postreros tiempos la ciencia se aumentará. Cabal, varón. Hembra de Dios, cabal, no ve que hoy, pues. Si yo en 1996, cuando vine a United States, hace 22 años, por carta, ya a los 4 meses, no había ni teléfono, y víperes había. Víperes había. Mandaba una carta, a los 4 meses me regresaban la correspondencia. Estoy hablando del 96. Hoy no, hombre, si hoy hablo con mi mamá cara a cara como que estuviéramos juntos, pero es la tecnología, pero todo eso estaba escrito. Por eso la Biblia, su unidad es poderosa, su extensión es poderosa. Todo lo que en ella contiene son cosas verdaderas, que se cumplen, que son verdaderas. Diga gloria a Dios, la palabra de Dios es viva. A su nombre. Entonces es evidencia externa. Todo contiene mucho, hermanos. Contiene doctrina, contiene elementos espirituales, elementos, ¿qué más? Históricos. La Biblia es completa. Jamás ha habido un libro que le llega a la palabra de Dios. Porque los grandes escritores sabios de esta tierra, hermanos, sus libros quizás estuvieron de moda un par de años, pero luego
Luego se olvidaron de esos escritores, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, no ha podido ser, hermanos, escondida, quebrada, porque la palabra de Dios es viva. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no. Su extensión, gloria a Dios, hermano. Por eso cuando alguien dice, vayan del psicólogo, ¿y para qué va a ir? Si la Biblia tiene, hermano, suficiente poder para transformar a unos locos que están en los manicomios. Señor, amén. Alabado Dios. Si ya había un predicador que le decían el loco de la celda 7, estaba loco. Estaba lleno de gusanos ya, el diablo lo tenía así. ¿Y qué hizo cuando comenzó a leer este libro sagrado? Este libro sagrado convirtió el alma de este loco. Y ese loco hoy es un predicador. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia es poder, su extensión, su unidad. ¡Declara! La Biblia es poder. Aleluya. Y que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, otra de las evidencias externas, ya para ir llegando al final. Otra de las evidencias externas es la profecía cumplida. Todos los imperios mencionados, desde el imperio de Ciro y de todos, hermanos, hasta que llegue el anticristo, lo único que hace falta que se cumpla es el reinado del anticristo. Y que venga el verdadero Cristo a destronarlo y lanzarlo al lago de fuego. Señor. Otra de las profecías que espera la iglesia es el son de la trompeta, el rapto de la iglesia, y que se acerca. Amén. Y ya deje de andar hablando de sus hermanos, criticando, y arregle su vida y obedezca la palabra para que sea más sabio. Amén. Amén. Alabado Dios. Diga amén, hombre, por lo menos cambio, hombre. Cambio, ya, basta, Gloria ya. a Dios. Está bien, hombre. La palabra de Dios nos ha hecho libres. La palabra de Dios nos ha libertado. La palabra de Dios nos ha hecho sabios. Usemos las palabras para edificar. Usemos nuestra mente para cosas productivas, y no cosas que destruyen. Ya conmigo voy a usar ya mi boca solo para hablar palabras de Dios, porque se arrepientan, diga. Pero comenzando conmigo, diga, porque hay gente que necesita arrepentirse todavía. Y la conocen, pero no la han tomado ellos para cambiar, sino que la andan solo por andarla. Como los amo yo, hermano. Y aunque ustedes hagan esa cara así de pedrenal, no me importa. Es que el que ama, ese corrige, hermano. El Padre que ama, él corrige, hermano. Y sabe usted que esta palabra es la palabra sincera, es la palabra que no es de hombre, sino la palabra que fue dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio nuestro para guiarnos a nosotros a toda verdad. Señor. Fíjate sus profecías, hermano, los imperios, las profecías con respecto a Cristo. Hombre, si en el capítulo 3 es mencionado, a la mujer le dijo el Señor, por cuanto pecaste hoy. Le dijo con respecto a la serpiente, tú le diste en el calcañar a esta mujer, pero de esta mujer nacerá, de su simiente vendrá aquel que te va a quebrar, que te va a herir la cabeza. ¿Y quién nació de una virgen? Que no es Guadalupe ni María del Carmen, sino aquella descendiente de la vida. Hermano, dio a luz al Mesías, a Jesucristo el Señor, aquel que quebró la cabeza al diablo en la cruz del Calvario y venció a los demonios y nos ha hecho libres. Ese Jesús fue profetizado y fue nacido y fue muerto y ahora vive. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Dónde iba a nacer? ¿Dónde iba a morir? Aleluya. ¿Cómo iba a resucitar? ¿Y cuándo? Aleluya. Cabal. Si Miqueas dijo, en esa ciudad de Belén pequeña, pero de ahí saldrá el Salvador. Isaías hablaba de la muerte, cómo iba a ser llevado como cordero y que iba a ser, hermanos, molido, y así fue.
Jesús les dijo, no se preocupen a sus discípulos. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra. Pero al tercer día, así como Jonás, el Hijo del Hombre resucitará. Cristo vive, Él vino, Él murió, pero no se ha muerto. ¿Más evidencias quieren? Yo termino, porque ahora es miércoles. Última evidencia. Su poder. Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, tiene poder. Amén. Ayer unos días, algunos científicos averiguando por qué hay gente que lee la Biblia y que desde que comenzaron a leer la Biblia hubieron cambios en ellos. Yo conocí a uno que le decían el guardia, loco. Me puso la pistola y me dijo, no quiero saber nada de tu Jesús. Sí, ahora tengo miedo del diablo y de la muerte, hermano. No. Me la puso y le dije yo, no me mataron cuando anduve en las pandillas. Salale, le dije yo. ¿Sabes para dónde voy yo? Para el cielo. Gloria a Dios. Que empezó a temblar aquel hombre, hermano. Ese hombre era sanguinario, era malo. Andaba vendiendo droga y mujeres y toda esa cuestión. Y me llegó a ofrecer eso y yo le ofrecí la salvación en Cristo, hermano. Porque un hijo de Dios pues tiene que rechazar toda esa basura del diablo. Amén. Y hermano, empezó a temblar las manos, a caerse. Y yo, aquí está el poder de la palabra que transforma. Y comencé a hablarle, hermano. Y aquel hombre empezó a temblar. Mire, se me corría ese hombre. Y un día me dice el Espíritu Santo, déjalo que corre. Me corrió en un monte. Sale al otro lado, me corrí. Porque ya sabe que cuando uno todavía estaba joven, yo, hombre, tenía una tristeza tremenda. Y el hombre iba saliendo allá. Y le salgo yo allá. Él iba saliendo y cae. Y me dijo, eres un fantasma. No, le digo, soy un siervo de Dios. Y Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere cambiar y quiere transformar a tu familia. Y comenzó aquel hombre a llorar. Y allí aceptó a Cristo. Y ahora, hermano amado, toda su familia, todos sus hijos, su mujer, le sirven al Señor. Porque la palabra de Dios transforma. Porque la palabra de Dios restaura. Porque la palabra de Dios cambia. Porque la palabra de Dios da vida. Y vida en abundancia. Cuando aquella mujer vino del Salvador y vio transformado a ese hombre, este era un animal, me dijo. Y allá en El Salvador me agarraba a balazo y yo solo brincaba, me dijo. Y al ver a este hombre un poco transformado, ahora entiendo que solo Dios y su palabra puede transformar. Yo me entrego a ese Jesús también, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma, hace sabio, transforma el alma del hombre, hermano. Poder, hermano. La Biblia es poder, hermano. Esas mujeres medias rebeldonas, así que se portan todavía así, comiencen a leer la Biblia para que cambien. Amén. Mírame, dígame. Amén. Diga gracias, pastor. Gracias. Nunca me he dado gracias a ustedes por un mensaje, ni quiero. Y peor cuando están un poquito fuertes, se van, en lugar de darme gracias, van diciendo, ya no voy a volver a la iglesia, no vuelva si no quiere. Pero la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios hace familia bendecida, la palabra de Dios restaura matrimonio, restaura vida, restaura vida. Es fuerte ese aplauso. La Biblia es la palabra de Dios, es poder, es actualidad, es viva, es martillo que quiebra la piedra. Es martillo que quiebra la piedra. Y es espada que traspasa y que transforma el alma. Bendito sea. ¿Quieren más? Cambá tarde, vengan el sábado tempranito. Y cuidado, diga, vamos a salir antes del trabajo. Ya se le avisó hace un mes. A la fuerza quiere que venga, venga como sea, pero venga. Gloria a Dios. Servirle a Dios es lo más lindo que hay. Y obedecer su palabra es lo más lindo que hay. Porque es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino.
mi himno. Dele fuerte ese aplauso, diga, tu palabra, Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es recta, tu palabra es fiel. Amén. Ahora, si alguien le pregunta, muéstrame que ese libro que anda en la palabra de Dios, ¿qué hará usted? Primera evidencia. Ven que me estoy haciendo viejito y que ya después no puedo enseñar para enseñar otro, pero pongan las pilas. ¿Cuál es la evidencia primera? Interna. Eterna. Interna. Interna, ¿va? Interna. Amén. Ajá. ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto a esta evidencia interna? Ajá. Y ustedes tienen las bases bíblicas para enseñarle al que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Yo no quiero que venga nomás a pasar el tiempo. No, yo quiero que aprenda. Porque luego dice, no aprendí nada porque no venía lo que venía. Debería en la Biblia original. Amén. Entonces, la otra evidencia, ¿cuál es? Externa. Ah. ¿Y cuál es la primera verdad con respecto a la evidencia externa? ¿Su qué? No, primero no fue su poder. Su unidad. Aunque fueron escritas por hombres, pero la Biblia no se contradice, porque es palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué más vimos? Su extensión. Aunque tiene diferentes temas, pero la Biblia es la palabra de Dios, porque tiene diferentes temas que aprender de ella. Amén. Y luego las profecías, y luego su poder, y luego su extensión. La Biblia ha sido traducida en muchísimos idiomas, dialectos. El diablo la ha querido enterrar como en los tiempos de los reyes. La enterraba ya el Espíritu Santo, sacaba siempre la palabra. El diablo ha querido destruir la Biblia, el diablo ha querido esconderla, el diablo ha querido esconder la revelación de Dios, pero la revelación de Dios nadie la ha podido quebrantar, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y nadie la puede desaparecer, porque es palabra de Dios. Hoy póngase de pie.